La semana pasada habíamos visto tema de congruencia de triángulos y se había planteado por ahí algunos teoremas, ¿no? El de la bisectriz, también lo que sería la mediatriz, la base media, las principales que habíamos visto. Bueno, vamos a ver por acá la tareita que se había dejado. ¿Dónde estás? Aquí. Ok. Bien, por ahí, Ismael, muy bien, me has enviado, excelente. Los demás, porfa, se espera que lo puedan enviar. Ya, si lo puedes enviar ahorita, envíalo. Porque se está considerando todo eso. Bueno, vamos a resolver esto, ¿ya? Que te había quedado planteado. Dice, en el gráfico BM es igual a MC y a partir de eso me piden calcular X. Ya, bueno, entonces, MB es esta parte, le voy a poner como puntito, es igual a MC, que también lo estoy poniendo como puntito. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mira, lo que voy a tratar de hacer es crear un triángulo rectángulo por ahí. ¿Ya? Un triángulo rectángulo prolongando algunas líneas. Quiero indicarte lo siguiente, o hacerte recordar en todo caso. Cuando teníamos triángulos rectángulos, si trazábamos una línea, estás trazando acá una línea, ¿ya? Y esta línea divide en dos partes iguales a este lado del triángulo, estos dos en partes iguales. Esta línea de color rojo va a tener la misma medida que cada una de las partes que tiene ese segmento dividido, ¿no? Entonces, acá también tiene que valer lo mismo, tiene que valer raíz. Si acá le pones un valor A, acá es un valor A, aquí también será A. Eso solo va a ocurrir cuando tenemos triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, algo de eso me va a servir por aquí. Entonces, lo que voy a hacer para formar mi triángulo rectángulo es generar una prolongación. De B a A lo voy a prolongar, ¿de acuerdo? Prolongo entonces por aquí. Ahora, del vértice C voy a crear una apertura. ¿Ya? Una apertura. De tal manera de que esa apertura sea por ahí de 45 grados. ¿Ya? Que sea de 45 grados. Entonces lo prolongo por acá. Acá, 45 grados. ¿Por qué exclusivamente de 45 grados? Porque acá 45 más 15 tengo 60. Más este 30 tengo 90. Por ende, el que está acá tendrá que valer 90 grados. Lo puedes ver de esa manera. Entonces, pongo acá 90. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos que aprovechar y por lo cual pensé en generar un triángulo rectángulo es por estos segmentos que son iguales. BM es igual a MC. Si yo trazara una línea desde este vértice que voy a llamar vértice P, ¿ya? Si desde el vértice P yo trazo una línea hasta M, esa línea PM tendrá que valer lo mismo que MB y lo mismo que MC. Entonces voy a trazar una línea ahí. Como te dije, esto también va a valer puntito. ¿Ya? Ahora, hay que aprovechar los datos que tenemos aquí de 30 y de 15. Este 30 y este 15, si tú lo sumaras, me va a dar la medida de este ángulo, ¿sí o no? Ya que sería el ángulo exterior para el triángulo ABC. ¿Ya? Entonces voy a sumar 30 y 15, me sale 45 que voy a poner acá. A ver, acá, 45. Y ya está. Hasta ahí los datos ya están un poquito más acomodados. Ahora, ¿qué más? Bueno, podríamos decir que este triángulo que está acá, triángulo isósceles, ¿sí o no? BPM. Si acá vale 30, aquí vale 30, ¿correcto? Entonces, si tú sumaras este 30 que está acá más el 30 que está aquí, me da 60 acá.
¿Listo? Me da 60. Ah, ya. Y dio 60. Entonces le ponemos 60 acá. Ahora, fíjate en lo siguiente. Está algo así. Bueno, algo así está, ¿no? 60 aquí. Acá puntito, acá puntito. ¿Ya? Y por acá está la línea de color verde. Si te das cuenta, este 60, si yo uniera esa línea color verde ahí, me doy cuenta que estos dos lados son iguales. Los ángulos que tienen que tener acá son iguales, pero acá ya tengo 60. Obviamente el que está aquí tendrá que valer también 60 y el otro también tendrá que valer 60. Si deseas lo puedes ver de esa manera. ¿Ya? Entonces te forma un triángulo equilátero. Ya está. Otra manera de verlo es que si acá es 30, acá será 60, 60, 60 por acá. Entonces también te forma el equilátero. La idea es que tú te des cuenta que este triángulo MPC, es un triángulo equilátero. Entonces, al ser equilátero, si este vale puntito, el de acá también valdrá puntito. Ya, esa línea PC también valdrá puntito. Ya, entonces hemos formado acá un triángulo equilátero. ¿Qué más? Si nos fijamos en el triángulo APC es un triángulo rectángulo notable, ¿no? 45 acá y acá 90. Aquí vale, no sé, pues puntito, ¿no? Entonces el que está acá tendrá que valer lo mismo. AP también tendrá que valer puntito. Ya está. Muy bien. Hasta ahí está como que un poquito largo todavía, pero vamos a empezar ya a completar algunos datos que nos permitan saber el valor de X. ¿Ya? Entonces, uno de esos datos que me va a permitir saber el valor de X es el siguiente. Fíjate en el triángulo APM, triángulo isósceles, ¿correcto? Donde aquí vale puntito y acá también vale puntito. Entonces, este ángulo que está aquí, con el ángulo que está acá, 45 más X, tendrán que ser equivalentes, tendrán que ser iguales. Por lo tanto, esta partecita tiene que valer X más 45. Ya está, lo dejo así nomás. X más 45. ¿Qué más? Fíjate en el triángulo AMC. Si tú sumaras X más 15, me estaría dando este angulito que está por acá. El angulito que está por aquí. Este ángulo sería X más 15. Ya está. Conocemos que todo esto es 180. Todo lo que tenemos acá es 180. Por lo cual, vamos a decir que X más 15 más X más 45 más 60 igual 180. Ya está, sumamos letras, sumamos números, tengo 2X por acá. Acá tengo 60 más 60, 120 igual 180. Puedo decir que 2X es igual a 60 y X obviamente sería igual a 30. Muy bien. La cuestión inicial era ver el tema de la construcción del triángulo rectángulo que me permite aprovechar este dato de lo que es la mediana, ¿ya? Estos segmentos iguales. Cuando tengas este tipo de ejercicio, generalmente vas a formar un triángulo rectángulo. Entonces ya por ahí vas tomando en cuenta eso, ¿ya? Listo, entonces tenemos la número 17 resuelta. Vamos a ver la número 18. Pero primero que quede en pantalla, si se nota. Ya. Ahora sí, sigo por acá. Muy bien. Otro de los conceptos planteados la semana anterior fue el tema de lo que es la base media. ¿Ya? Base media. Justamente aquí se va a utilizar ese concepto de la base media. Acuérdate que para que haya base media tenía que darse 2 de 3 datos, ¿correcto? 2 de 3 datos. Muy bien, vamos a recordar ahorita eso. Primero, ponemos los datos aquí donde me dicen que PB es igual a PC. Entonces acá le pondré, no sé, puntito y acá le pondré puntito. Y también me dicen que AM es igual a MP. Entonces acá le pondré rayita, acá le pondré rayita.
¿Ya? La distinción es que este segmento es igual al de acá y este segmento es igual al de aquí. Ahora, antes de utilizar lo que es la base media, tenemos que acordarnos de algo más. ¿Qué es ese algo más que tengo que acordarme? Si tienes dos rectas, ¿ya? O segmentos por ahí, tienes acá uno que los está intersectando, una secante, y acá tienes un ángulo alfita, y al otro lado tienes alfita, ¿listo? Para que se cumpla que el ángulo alfa esté a este lado, ¿ya? Básicamente se cumple como es la setita, sí o sí, necesariamente estos dos tienen que ser paralelos, ¿de acuerdo? Con ese pequeño detalle, aquí podemos considerar lo siguiente. Fíjate que acá QP con MC están siendo, digamos, intersectados. Hay una recta secante, un segmento secante que sería MP. Y se cumple la setita, ¿no? Donde acá tengo alfa y acá también tengo alfa. Por lo tanto, puedo considerar que estas dos rectas son paralelas. ¿Ya? Esto de acá paralelo con el de aquí. Necesariamente. ¿Ya? Ya una vez entendido esa parte, lo que vamos a hacer para poder aprovechar los datos de la base media para triángulo es lo siguiente. Voy a generar una pequeña prolongación. Fíjate, de la siguiente manera. Ahí está. Al segmento MC, lo he prolongado. Ya, obviamente esta prolongación también va a ser paralelo, ¿no? Con el de acá. ¿Listo? Vamos a llamarle aquí esto D. ¿Qué más? A ver. Fíjate en el triángulo AQP. Triángulo AQP. Ya hemos dicho que bueno, que son paralelas, ¿no? Acá obviamente, mira, si acá tienes alfa, acá le pongo alfita también. Ya. Y mira, en ese triángulo tengo ángulo, que viene a ser un dato, ya, de las paralelas, un dato, y otro dato es de los segmentos divididos, ¿no? Al medio. Segmentos divididos en partes iguales. Entonces, tengo un dato, tengo dos datos con el de acá. Entonces, este X que está aquí tendrá que ser, digamos, el doble de la medida de DM. Quiere decir que DM es la base media de este X. Para evitarme fracciones por ahí, lo que voy a hacer es poner acá 2X. De tal manera que esta partecita valga X. ¿Listo? Que esa partecita valga X. Ahora, ¿qué más? Fíjate ahora en el triángulo de BC, triángulo de BC. Se va a cumplir el mismo patrón. Ya hemos dicho que estos son paralelas, ¿ya? Son paralelas. Y acá, este P está en el punto medio, ¿ya? Está dividido en dos partes iguales. Tengo un dato de las rectas paralelas, dos datos, el segundo dato de segmento dividido en partes iguales. Entonces también base media. Este QP viene a ser la base media de DC, ¿de acuerdo? Viene a ser la base media de DC. Entonces, si él vale 2X, toda esta parte desde D hasta C tendrá que valer 4X. Como él vale X, esto tendrá que valer 3X. Ya está, 3X. Entonces, este 3X tendrá que ser igual a ¿quién? A 18. 3X igual 18. Con lo cual X tiene que salir 6. Pero como verás, yo he cambiado, ¿no? He modificado un dato. Yo tengo que buscar ahora 2X. Por lo tanto, lo que tengo que buscar sería 2X y 2X es igual a 12. Sería mi respuesta para la número 18. Ya está. A ver. Listo, entonces tenemos resueltos los dos ejercicios de la asignación dejada. Ya. A ver, Sebastián Mendoza. A ver, ponerte tu asistencia, Sebastián. Sí, profesor. Ok. ¿Dónde estás? Mendoza.
Bien. Ok, vamos a ver entonces lo que nos tocaría el día de hoy. Ok, muy bien. Tema de el día de hoy es los polígonos, ¿ya? Tema polígonos. No voy a indicarte todo esto, sería muy largo, pero te indicaré lo que vemos aquí un poquito en el dibujito, que nos menciona que los polígonos son figuras cerradas, ¿no? Son figuras cerradas que está formado por líneas rectas, ¿ya? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. La cuestión es que tiene que ser una figura cerrada, ¿ya? Y formado por unión de puntos con líneas rectas. Nada más. Con eso creo que ya te puedes hacer una idea. Los elementos, acá tenemos vértices, sabemos que son vértices acá, lados, los laditos que vemos aquí, y ángulos, ¿ya? Que pueden ser internos o externos. Todos estos tres son iguales, ¿de acuerdo? Vértices, lados y ángulos son iguales. Generalmente lo vas a ver en las fórmulas con la n, ¿ya? N puede ser número de lados, n puede ser número de ángulos, n puede ser número de vértices. Ya está. Lo que es diagonal sí es un concepto nuevo. Diagonal viene a ser aquel segmento que une dos puntos que no son consecutivos. Por ejemplo, acá me ubico en el punto P1. Entonces el punto P1 no es consecutivo ¿con quién? Con el P3. Entonces eso es una diagonal interna en este caso. También puede haber una diagonal de esta manera, con él. Sería una diagonal externa, pero es una diagonal, ¿no? ¿Ya? La cuestión es que son la unión de puntos no consecutivos. ¿Quiénes son los consecutivos para P1? Bueno, sería el de aquí y el de acá. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente eso, diagonal, unión de puntos no consecutivos. Ya está. Clasificaciones de los polígonos. Esta parte creo que el tema de los nombres ya te lo sabes. Ya, triángulo, tres lados, cuadrilátero, cuatro, pentágono, hexágono, ya, heptágono, etcétera. Ya acá tenemos algunos nombres que son los más conocidos. Muy bien. Ahora, otra de las clasificaciones que puede tener es por sus lados y ángulos, ¿ya? Pueden ser convexos y no convexos. ¿Qué significaba convexos y no convexos? Dos maneras de interpretarlo puede ser de esta forma, mira. Cuando tú traces una línea, por donde sea que la traces en este triángulo, solamente vas a cortar en dos puntitos al polígono, no va a haber más, en dos puntitos. Sin embargo, cuando sean polígonos no convexos, si bien puede ser que cuando tú traces la línea le cortes en dos puntos, también puede ser a más. Fíjate aquí, si le trazas en esta parte, está cruzando por ¿cuántos puntos? Por 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Entonces, basta que sea 3 o más puntos a los cuales se esté trazando una línea, son polígonos no convexos, ¿de acuerdo? Las propiedades que generalmente te enseñan cuando hacen el tema de polígonos son aplicables exclusivamente para polígonos convexos. Es por eso que esta diferenciación la tienes que ver, ¿de acuerdo? Las propiedades son aplicadas para polígonos convexos. De acuerdo. Polígono equilátero. Polígono equilátero, aquel que tiene lados iguales, pues, ¿no? Lados iguales. No necesariamente ángulos iguales, ¿ya? No necesariamente ángulos iguales. Acá tenemos que ampliar un poquito el tema de la palabrita equilátero. Cuando generalmente en triángulo tú escuchas la palabra equilátero, lo asocias a lados iguales y a ángulos iguales. En el caso de polígonos, ya cuando estamos trabajando con, no sé, cuadriláteros, pentágonos, etcétera, equilátero no necesariamente significa ángulos iguales, ¿ya? Es por eso que hay otro término que significa regular para ello. ¿Ya? Vamos a ver acá, un poquito más entonces. Equilátero, solamente lados iguales. Equiángulo, solamente ángulos iguales, ¿ya? Y por aquí debe estar irregular, significa equilátero y también equiángulo, ¿de acuerdo? Equilátero y también equiángulo. Entonces la palabra regular significa ambos conceptos, tanto lados iguales como ángulos iguales.
Y la palabra irregular, bueno, pues no, ya es otra cosa, ya tiene, no sé, lados diferentes, ángulos diferentes, etc. ¿Ya? Irrelevante por ahí. Propiedades a tener a consideración con el tema de polígonos. Bueno, en el tema de diagonales, ya sabes que son unión de puntos no consecutivos, ¿ya? Si tú quieres saber cuántas diagonales se puede trazar desde un solo vértice, uno solito, la propiedad es n-3. Tiene su demostración, pero acá simplemente así nada más, ¿ya? n-3, ya está. ¿Qué más? Si tú ahora quisieras saber el total de las diagonales que puedes trazar, la propiedad me indica que tiene que ser n-3, le multiplicas por el número de lados, número de vértices, número de ángulos, y a eso lo divides entre 2. Entonces, ahí tenemos la propiedad también. Recuerda, desde un solo vértice, n-3, si son para todos los vértices, será n por n-3, todo dividido entre 2. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Acá hay un pequeño, no está aquí, pero vamos a recordarlo. Voy a ponerlo por acá. Hablando de diagonales. ¿Dónde lo pongo? Ya. Acá como nota será, pues, ¿no? Nota. Supongamos que solamente quieres saber, voy a regresar un ratito acá, cuántas diagonales se pueden trazar desde 1, 2, 3, 4, no sé, vértices. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 vértices. Tú me dirás, profe, a esto de acá lo multiplico por 4 y ya, pues no lo tengo por ahí. Pero no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Es por eso que acá también la fórmula te indica que tienes que dividir entre 2, porque no necesariamente es multiplicar por el número de vértices, el número de lados, ¿ya? Hay una propiedad que me permite saber cuántos, si tienes, por ejemplo, solamente 4 vértices, los que quieres saber sus diagonales, se dice que esos diagonales esos puntos son consecutivos. Entonces, voy a ponerlo así. Número diagonales de vértices consecutivos. Ya, ok. Cuando yo quiera saber este número de diagonales, generalmente representado con la Z, ponete cualquier letra, pero ahí está. La Z yo lo pongo. La formulita me dice que es lo siguiente. Va a ser n número de lados por el número de vértices consecutivos, b vértices consecutivos, menos los vértices consecutivos más 1, multiplicado por vértice consecutivo más 2, todo dividido entre 2. Esto es la formulita que tienes que tener en consideración. Recuerda, B significa vértices consecutivos. Generalmente utilizado cuando tenemos polígonos que son un poco grandes y me piden otra cantidad grande de diagonales. Entonces, nos va a servir bastante ahí eso. A ver. ¿Qué más? Por aquí. En los polígonos convexos, la suma de sus medidas de sus ángulos internos. Ok. ¿Ya? Suma de ángulos internos. La suma de estos ángulos. ¿Qué me dice que va a ser la fórmula? 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. ¿Qué más por aquí? Ya, para ángulos externos, independientemente de cuántos sean los polígonos, qué tipo de polígono sea, la suma de ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Suma de ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Para el tema de qué ángulo, lo mismo, 360. Pero si tú quieres saber la medida de uno solo,
uno solo, por ejemplo, de acá, este será 360 entre el número de lados, pues, ¿no? ¿Ya? Y para los ángulos interiores, ¿ya? La suma de estos dividido entre el número de ángulos, número de lados. Polígono regular que me indica acá. A ver qué tenemos acá. La suma de ángulos externos, 360. Ya, ok. Si solamente quiero saber un angulito, 360 entre n. Y para un ángulo interno y que está por acá, ya creo que de arriba está, ¿no? 180 por n menos 2 dividido entre n. Ya está, es lo mismo. Ya está, creo que hasta ahí las propiedades mencionadas. Si hay algo que se ha pasado por alto, ya al momento de los ejercicios se va a ir viendo. Listo. A ver, pasamos. Comenzamos con un test preliminar donde vemos cómo resolver estos ejercicios aplicativos. Dice que el octógono es regular y me piden a partir de eso calcular alfita. Muy bien, si deseas lo puedes resolver y me dices tu respuesta al toque y yo 30 segunditos lo comienzo a resolver. Ay, ¿a quién entró? Kenneth Altamirano. Kenneth Altamirano. No, no contesta. Ok, lo resolvemos. Octógono regular. Regular ya sabes, regular significa lados iguales y ángulos iguales. Ya, ok. Entonces, como es un octógono, yo puedo saber la medida de sus ángulos, ¿no? La suma de todo. Pero también puedo saber la medida de uno de sus ángulos. Hay que llamarle a este A. Para saber la medida de uno de sus ángulos, generalmente utilizamos acá esta formulita. Le pongo así I, y acá será 180 por n menos 2. El que está acá arriba, esto de acá, es la suma de todos los ángulos internos. Ahora, si lo divido entre n, me dará la medida de A. Entonces, vamos a ponerla ahí. Esto por formulitas. Ahora, acá le pongo A será igual a ¿quién? 180. Es octógono, ¿no? Octógono, ¿qué significa? N igual 8 lados. Entonces será 8 menos 2 dividido entre 8. A igual acá. Te sale 6, ¿no? 180 por 6 sobre 8. Ya. Acá, ¿qué le puedo hacer? Bueno, ya de frente. Mira. Ya lo simplificamos. 4, 3. Aquí cuarta 1, cuarta 4, 5. 45 por 3, 135. Entonces acá sería la medida 135 para A. Aguanta. Para A es 135. Pero a mí me piden alfa. Ya sabemos que la suma de estos dos es 180. Entonces alfa más A igual 180. Alfa más 135. O bueno, alfa igual 180 menos 135. Y acá alfa igual 45. Ya está. Respuesta entonces para este primer ejercicio de preliminar. Vamos con el de aquí. Ya. Número 2.
quiero recordarte que las propiedades solamente son aplicables para aquellos polígonos que son convexos, ¿ya? Entonces, lo que tienes que preguntar en este caso es si este polígono, así tal cual como está, será convexo. Bueno, así como está, no. Bueno, entonces no se puede aplicar, pero me piden la suma de sus ángulos interiores. Por la misma figura, podríamos estar asumiendo que acá los ángulos son iguales, ¿ya? Estos que están aquí. Y tienen una medida que podríamos conocer por ahí, ¿ya? ¿Cuál sería esa medida? Bueno, ¿cuál sería esa medida? Sería 90, bueno. Entonces lo podemos poner así como 90. ¿Ya está? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese sería los que tienen 90. Y los que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, sería 270, ¿no? 270 por 6. Ya está. Entonces acá tengo 90 por 10, 900. Y aquí 270 por 6. 1620, ¿no? Entonces tengo acá 900. Ya está. 0, 2, 15 va 1. Y acá 2220, la suma de sus medidas de ángulos interiores. Ya está. Vamos a ver el siguiente. Acá en la número 3, aquí sí se tiene que aplicar lo que es propiedades, así que te lo dejo un ratito. Ok, veamos el de acá entonces, número 3. A ver, dice ABCD es un polígono regular, calcular X. Y aquí está por fuera. A ver, podemos considerar, como es polígono regular, conocer por ahí la medida de uno de sus ángulos interiores, ¿ya? Y por ahí podemos ya saber respuestas. A ver, la propiedad es la misma que la anterior, ¿no? Y es igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. ¿Ya? Esto me va a dar la medida de cada uno de estos angulitos que están por acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamarle este alfita. Entonces, alfa será igual a 180 por n, n5, ¿no? Por los 5 lados. 5 menos 2 te sale 3. Y aquí 5. Alfa igual, si divides esto te sale 36. 36 por 3, 108. Entonces le ponemos acá 108. Ya está. Entonces, alfa es 108. Quiero recordarte lo siguiente, que aquí estos son iguales, ¿no? La misma medida. ¿Ya? Pero me voy a quedar con estos que tenemos aquí, para que sea fácilmente reconocible. Este triángulo que vemos acá, triángulo AEB, es un triángulo isósceles, donde yo ya sé que la medida de él es 108. Y también sé que esta medida que está acá en E y la medida que está en el vértice B tienen que ser iguales. Entonces, la suma de los tres, 180, ya sé que él es 108, entonces estos dos tienen que ser 72. Como son iguales, entonces cada una de estas medidas tendría que ser la mitad, ¿no? 72, mitad, 36. 36 aquí, 36 acá.
Entonces le ponemos así. Él vale 36 y él vale 36. Ya está. Lo mismo que hace un momento. Alfa es todo esto. Alfa es todo esto. Y alfa es 108. Si acá hay 36, ¿qué medida hay aquí? Ah, bueno. Vamos a poner aquí que tendría que haber 72. Claro, necesariamente tiene que haber 72. 72 más 736 te da el 108. ¿Está? También sabemos que todo esto tiene que ser 180. Aquí ya hay 72. Por lo cual, ¿cuánto tendría que ser ese valor de x? X sería 180 menos el 72 sería 108. Respuesta. Listo. Descansamos un ratito. Vuelvo. Puedes levantarte y ir a los servicios. ¿Ya? 5 minutitos. Continuamos. Listo. A ver. Vamos con la siguiente. Por aquí. ¿Dónde estás? Ah, ya. Número 4. ¿Qué me dice? En el polígono mostrado tenemos los siguientes datos: A igual a B, B igual a C, bueno, AB igual a BC, CD, ya bueno, toda esta parte. ¿Esto de acá qué significa? Que el segmento AC es perpendicular con el segmento CD. Y lo mismo con AD, ¿no? Perpendicular con DE. Y bueno, estos segmentos son iguales a A. ¿Listo? A partir de eso me dice, calcule el perímetro del polígono mostrado. Vamos a ver qué tenemos, ¿no? A ver. Voy a poner acá sus valores. AB vale A. Esto también vale A. CD vale A. Y D vale A. Ok. Voy a generar un segmento que me pueda ayudar con este dato. AC. AC es todo esto. Y perpendicular con CD. Ok. Pongo aquí AC, o sea, perpendicular con CD. Acá será 90. ¿Y qué más dice? AD. AD. Perpendicular con DE. Entonces también 90 aquí. Ya está. Entonces, como me piden el perímetro mostrado, obviamente es la suma de todo el contorno. Me falta esto, ¿no? Para poder saberlo. Ya, entonces vamos a ver qué tenemos ahí. Ya. En primera, si acá el vale A y el vale A, obviamente esto es 45, 45. Y podemos saber rápidamente cuánto vale CA o AC. Entonces, esto tiene que valer, con este color, tiene que valer A raíz de 2. Ya está. A raíz de 2. Ahora, si aplicamos Pitágoras para poder conocer este dA, ya que él vale A y él vale raíz de 2A, podemos conocerle aquí utilizando Pitágoras. ¿Ya? Sabemos, voy a ponerle acá M, un ratito nada más le voy a llamar M esto. ¿Ya? O dA de frente a. dA elevado al cuadrado será igual a al cuadrado más a raíz de 2 elevado al cuadrado. dA al cuadrado, dA al cuadrado será igual a cuadrado. Aquí me sale ¿qué? Me sale 2 a cuadrado. Por lo tanto, dA al cuadrado será igual a 3 a cuadrado. Y aquí solamente dA sería raíz de 3a. Raíz de 3a. Ya está. Entonces, dA tiene por valor raíz de 3a. Y eso lo pongo aquí. Raíz de 3a. Y estos dos datos que tenemos acá, si volvemos a aplicar Pitágoras, me tendría que dar como resultado este segmento AE. Ahora, quiero recordarte también de que tenemos aquí
1, acá tengo raíz de 3, 1 y raíz de 3. ¿No te has acordado un triángulo rectángulo notable? Donde teníamos 1 raíz de 3 y acá estaba un número, que sería el 2. ¿Ya? Ese es el triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Por lo que rápidamente puedo decir que este segmento que está aquí, AE, tiene como equivalente a 2A. ¿De acuerdo? Acá lo voy a dejar simplemente como A. ¿Ya? Y ahora sumamos, ¿no? Perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6A. Entonces, 2P, que viene a ser perímetro, tendría que ser la suma de eso. Todo el contorno. Repuesto. Ya está. Listo, ahí está. Creo que se nota. Sí, se nota bien. Ya. Ok, sigamos con la número 5, en la cual en la 5 me dicen el gráfico muestra un polígono regular. Este pentágono se asume que es un polígono regular. Y a partir de eso calcular x menos y. X menos y. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver. Vamos aquí. Como es regular, obviamente acá, en este triángulo, digamos que yo puedo conocer cuánto vale el que está acá, este angulito. Tendría que ser igual de acá, y igual a y. Ya. El vale y. Ahora, como es regular, también los ángulos tienen la misma medida. ¿Okay? Los ángulos tienen la misma medida. Ponte de acá, valga. Bueno, podemos saber la medida de esto, ¿no? Pero todavía no, pero hay que esperar un ratito. ¿Ya? O le pongo directamente. A ver, pentágono. Pentágono 180 por n menos 2 sobre n. Ya, lo estoy haciendo rapidito nada más porque esto ya lo vimos. 5 acá 3, acá 5, 36, 108. Ya está. Creo que de ejercicios anteriores ya sabemos cómo es el procedimiento. 108 entonces aquí. Ya. 108 ahí. Y acá obviamente ya el y sería 36, pues, ¿no? Le podemos poner directamente 36. En vez de ponerle y, acá 36. ¿Está? ¿Qué más? Y igual 36. Ya. Mira, este triángulo que está acá, con los triángulos que están aquí y el que está aquí, tendrían que ser congruentes. ¿Por qué? Tienen lados iguales, ángulos iguales. Lado, ángulo, lado. Aquí también lado, ángulo, lado. Porque es regular, pues, ¿no? Ya, entonces, esta medida que es 36 tendría que valer acá igual y acá igual. Acá igual. ¿Listo? Entonces, rápidamente. Acá le puedes poner 36. Acá le puedes poner 36. Y aquí le puedes poner 36. ¿Esto te va a permitir que saber el valor de x? Claro que sí. X 108. Entonces, x menos y, 108 menos 36, te saldría 72. Respuesta. ¿Ya? Repito, triángulos que son congruentes, ¿ya? Lo que están acá congruente, el que está acá congruente, el que está acá congruente. De ahí, como ya sacamos el valor de y, que es 36, podemos simplemente completar para los demás. De acá en este triángulo pequeñito, 72 aquí, para que sume 180, x tiene que ser 108. ¿Listo? Y de ahí obviamente ya lo que me piden, ¿no? X menos y, 72.
Ya está. Número 6. A ver. En un polígono, la suma de las medidas de sus ángulos internos es 540. El número de lados de dicho polígono es... Ya. Acá vamos a trabajar solamente con formulita. Ya. Suma de ángulos internos, ¿cuál es la propiedad? Suma ángulos internos sería 180 por n menos 2. Ya está. De aquí me dice que la suma es 540. O sea que SI es igual a 540. Puedo reemplazar aquí directamente. Poner 540 igual 180 por n menos 2. ¿Ya? Puedes simplificar si deseas. Esto te va a quedar, ¿cuánto? Te va a quedar 3. N menos 2. El 2 pasa al otro lado. Se suma con él 5. Entonces, el número de lados de ese polígono es 5. 5 es un pentágono. Ya está por ahí también. ¿Listo? Número 6. Ya, a ver la 7 te la dejo a ti un momento. Chiquitito. A ver, vamos a ver esta es la número 7. En un polígono, la diferencia de la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos es igual a 720. Calcule el número de diagonales de dicho polígono. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Suma de ángulos internos. Primero suma de ángulos internos. 180 n menos 2. Suma de ángulos externos. 360 directamente. ¿Ya está? Ok, pero acá te dice la diferencia entre esto y esto. Entonces debe ser una diferencia entre esta suma de ángulos internos con la suma de ángulos externos. Diferencia, por lo tanto le pongo acá menos. Y va a ser igual todo a ¿quién? Va a ser igual a 720. Ya, así nomás. Listo. Entonces, a partir de esto comenzamos. 180 n menos 2. Este ha pasado al otro lado. Sumando con él, se va a dar total 1080. Ya está. Si simplificamos este 180 con el 1080, o lo divides por ahí, te va a estar saliendo 6. Si este menos 2 lo paso al otro lado, sumado con el 6 te va a dar 8. Entonces es un octágono, ¿no? Un octógono. ¿Ya? Pero me piden a mí el número de diagonales de dicho polígono. Sabemos que para número de diagonales, es donde lo hago, por acá nomás chiquito. Para número de diagonales será igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Me piden todos los números diagonales. Por lo tanto, diagonales será igual a 8. Acá queda 5, 8 por 5. Todo dividido entre 2. Muy bien, por lo tanto acá tengo 20 diagonales. 20, respuesta para la número 7. 20. Ya está. Vamos a proseguir con la número 8. Número 8 aquí. También te lo dejo un momentito, intenta hacerlo.
En un polígono equiángulo, la relación entre las medidas de un ángulo interior y otro exterior es como 5:1. Calcule el número de diagonales del polígono. Ok, sabemos que equiángulo significa ángulos iguales, ¿ya? Equiángulos, ángulos iguales. Por lo tanto, digamos que está así, ¿no? Voy a dibujar una partecita nomás de ese polígono porque no me dan el número de lados, no me dice nada de eso. Pongo ahí. Digamos que estos son dos lados de ese polígono que debe ser más extenso, ¿no? Tiene que ser más grande. Pero este angulito viene a ser el ángulo interno. Y este que voy a poner por acá, ya resaltado ahí con verdecito, y acá su ángulo de color azul, eso sería el ángulo externo. Entonces tienes el ángulo interno aquí y el ángulo externo acá. Y me dicen que la medida, o bueno, la relación de medidas es de 5:1. 5:1 quiere decir que el ángulo interno con respecto al ángulo externo es como 5 y él es como 1. O sea, si acá le pongo el 5 alfa, él tendrá que valer simplemente alfa. Relación de 5:1. Pero, ¿qué tienes que tener en consideración con respecto a los polígonos? Que el ángulo interno con el ángulo externo siempre van a estar sumando 180 grados, ya que en el polígono el ángulo externo es la prolongación del lado, ¿no? Es la prolongación. Por eso la suma de él con el de acá tiene que ser siempre 180 grados. Por lo tanto, la suma de este 5 alfa con el alfa que está acá también será 180 grados. Tenemos acá entonces 5 alfa más alfa igual 180, 6 alfa igual a 30, alfa, bueno, estoy hablando yo, estoy resolviendo rápido ya. 180 alfa igual a 30. Ya está. Listo. Pero a mí me piden el número de diagonales de dicho polígono. Dicho polígono que tiene como ángulo interior o como ángulo exterior al 30. Ya, muy bien. Nosotros sabemos que este ángulo alfa, que es exterior, tiene que ser 360 dividido entre n, ¿sí o no? Claro. Entonces, n será igual a 360 entre alfa. Y alfa vale 30. Entonces, esto aquí es igual a 12. Entonces, n es igual a 12, un dodecágono por ahí. Y a partir de eso, ya puedo buscar el número de diagonales de dicho polígono. Diagonales, entonces, n por n menos 3 dividido entre 2. Diagonales 12 por 9, todo dividido entre 2. Esto que ya está saliendo entonces, te está saliendo 6 por 9, 54. 54 diagonales sería las que se pueden trazar desde ese dodecágono, ¿no? Ya está. Lo voy a dejar así. Listo. Entonces, ahí los tenemos. Número 8. Soy yo. A ver cómo está esto. Muy bien, veamos uno más. Número 9. La medida del ángulo interior de un polígono regular es igual a la medida de su ángulo central. El polígono es un, vamos a ver, repetimos la lectura. La medida de un ángulo interior de un polígono regular, ya,
y un ángulo interior. Ya bueno, un ángulo interior, ¿cómo es? Bueno, es 180 por n menos 2 sobre n. Te dice que es igual a la medida de su ángulo central. ¿Cómo sacas el ángulo central para un polígono regular? Era 360 dividido entre n. ¿Ya? Lo mismo que para ángulos exteriores es exactamente la misma fórmula. ¿Ya está? Vamos a ver qué es ese polígono. Obviamente n es positivo, ¿no? Porque estamos hablando de número de lados. No tengo que hacer ninguna restricción. ¿Ya? Acá n se va y se va. Acá si deseas, también le sacas, bueno, lo simplificas, queda 1, acá queda 2. Va a quedarte n menos 2 es igual a 2, n igual a 4. Ya está. Entonces, ¿qué tipo de polígono de 4 lados es? Es un cuadrilátero. Ya está. Muy bien. Y acá, número 10. Vamos a ver acá, número 10. En el gráfico se presenta parte de un polígono regular de n lados. Y me piden calcular justamente ese número de lados. Para esto me dan este gráfico que tengo aquí. Bueno, como verás, esto es una diagonal. Acá tengo ángulos iguales, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que el polígono es regular, yo sé que la medida de este angulito es igual al de aquí. Ya, ok. Vamos a verlo acá. Y le voy a llamar. ¿Listo? Ahora, se supone que este triángulo que está acá con el triángulo que está acá son congruentes. Por la misma razón de hace rato, de que este ángulo y este ángulo son iguales. Y también tengo lados iguales. Por lo tanto, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Triángulos que son congruentes. Si aquí le llamé y a cada uno de ellos, acá también tendré que llamarle y a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, voy a ponerle aquí que él vale y. Ya está, él también vale y. Ahora, todo un vértice, ¿cuánto es su medida? Bueno, sería como todo el de acá, ¿no? 2y más 164. 2y más 164. Entonces, esto que voy a marcar aquí con rojo debería ser igual a 2y más 164. Ahora, la suma de ángulos internos es 180 grados. Entonces, vamos a tener ahí 164 más 2y más y y más y. Allá. Eso me da como resultado de cosa. Ya, vas a tener eso acá, 164 más 4y es igual a 180. 4y igual a ¿quién? A 16. ¿Ya? 16. Por lo tanto, y es igual a 4. Ya está. ¿Listo? Entonces y vale 4 por ahí. Y con eso, ¿qué conseguimos? Con eso conseguimos la medida de un ángulo interno, ¿no? Entonces podemos decir que 2y más 164 tendría que ser necesariamente igual a 172 graditos, ¿ya? ¿Y qué te está permitiendo este 172 grados? Me permite calcular por ahí el número de lados, que es lo que me pedían inicialmente. ¿Ya? A ver, yo sé que para un ángulo interno es 180 por n menos 2, todo dividido entre n. Ya, pero ese ángulo interno yo ya lo conozco, es 162, que viene a ser la medida de cada uno de estos vértices.
¿ya? Los ángulos de sus vértices. Entonces, voy a tener 172 grados por n es igual a 180 por n menos 360. De aquí, operando, te va a salir 360 igual a ¿qué? A 8n. Y de acá n, ¿a cuánto te estaría saliendo? Te estaría saliendo 4, 32, 45, 45 lados tiene este polígono. 45 lados. Entonces es lo que me están pidiendo con respecto al ejercicio número 10. ¿Listo? Tomar en consideración que hemos visto la parte de congruencia, ¿ya? Y por ahí la fórmula también. Ok. Jovencitos, nos toca avanzar una segunda parte y esta parte la vas a tener que resolver en tu cuaderno o intentar resolver alguna de ellas y mandarlos al WhatsApp, ¿ya? El que desees, lo haces. Si haces más de uno o dos, mejor, pues, ¿no? Mientras haces los 5, perfecto, ¿ya? Así que lo voy a subir ahorita a la plataforma para que lo puedan estar revisando. Permíteme un momento, voy a salir de pantalla para poder subir. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Nos queda un minutito, comenzamos. Ya. Ok, vamos a ver la número 11 entonces, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos indica acá? Nos dice calcule el número de lados de un polígono convexo si desde 4 vértices consecutivos se puede trazar 45 diagonales. ¿Ok? Se puede trazar 45 diagonales. Ya. En primera, polígono convexo, me está avisando de que yo puedo aplicar lo que son las propiedades que vimos anteriormente. Y en segunda, me están hablando de vértices consecutivos. Entonces, cuando te hablan de vértices consecutivos, nos hablan de esto, ¿no? De la setita. Lo que te decía hace un momento, cuestión de aplicar la fórmula. ¿Ya? Número de lados por el número de vértices consecutivos menos vértice consecutivo más 1 por vértice consecutivo más 2, todo dividido entre 2. Ya está. Los vértices consecutivos son 4, entonces B vale 4. Dice que se puede trazar 45 diagonales. Esta Z me representa el número de diagonales consecutivas. Entonces, simplemente era cuestión de reemplazar 45 aquí, n, que es lo que estoy buscando, me piden calcular el número de lados, viene a ser n, multiplicado por 4, los vértices consecutivos, y acá sería, bueno, 4 más 5, perdón, 4 más 1, 5, y acá 4 más 2, 6. Esto que vemos aquí sale 15, 15 pasa al otro lado, con el 45 será 60. 60 igual a 4n. Entonces, n tendrá que ser igual a 15. Y entonces, acá tenemos nuestra respuesta para el primer ejercicio. Ya está. Ejercicio, bueno, el número 11. Ahora, número 12. Calcule el perímetro del hexágono equiángulo mencionado. Ok. Ya, este está un poquito más complicadito, por decirlo así.
Vamos a ver. A ver, tengo esto. Voy a poner acá vértices. Ya. Y a ver si... ya está. Me dicen... Esto incluso creo que lo voy a hacer por acá. A ver. Sí, lo voy a hacer por acá mejor, porque no me va a alcanzar espacio. Vamos a hacerlo aquí. Ok. AB vale 3, BC vale 4. 3, 4. CD vale 6. 6. DE vale 5. Y bueno, me piden a partir de esos datos calcular el perímetro del hexágono que es equiángulo. ¿Ok? Bueno, hay que ponerle variables tanto a este como a este. Le voy a llamar y acá le voy a llamar X. ¿Listo? Se supone que el perímetro es la suma de todo. Y es lo que tenemos que sacar, la suma de todo. Me dicen que este triángulo, bueno, este polígono es equiángulo. ¿Cuánto será la medida si sabemos que es un hexágono? Bueno, veamos acá primero. Y es igual 180 por n menos 2 dividido entre 180, 6 menos 2 entre 6. Acá tengo 30, acá tengo 4, 120, ¿no? Entonces, está saliendo 120 la medida de cada uno de estos ángulos interiores. ¿Ya? Que tienen que tener en consideración. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para poder saber cuáles son las medidas de X y de Y? Que de eso depende de que podamos saber el perímetro. Vamos a realizar algunas prolongaciones, que son las siguientes. De AB lo voy a prolongar hacia este lado. Y de CD también lo voy a prolongar hacia este lado. ¿Ya? Asimismo, de AF voy a prolongar hacia este lado. O a ver. Sí, vamos a ver acá. Ya, AF hacia este lado. Y de DE hacia este lado. ¿Ya? Ok. Fíjate en lo siguiente. Hace un momento te mencioné que esto es 120. Para que complete su 180, ¿cuánto tiene que ser acá? 60. Exacto. Y obviamente acá también es 120 y obviamente aquí también va a ser 60. Te estarás dando cuenta que aquí el valor de ese ángulo también es 60. Con lo cual tenemos aquí un triángulo equilátero. Si acá vale 4, él vale 4 y él vale 4. Ya está. 4, 4. Lo mismo que ha sucedido aquí va a suceder para este otro triángulo que se ha formado. Ya vamos a ponerle nombres, ya voy a llamarle M a él y S al que está abajo. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser y aquí va a ser Y también. Ya. Y obviamente acá va a ser 60 graditos. Me interesa mucho ese 60 grados que estoy poniendo acá, porque en cierta manera se va a relacionar con el que está aquí. Mira, 120, 120, 60 y 60, ¿correcto? En este que vendría a ser, bueno, no sé si se nota ahí, pero esto vendría a ser lo que es
un romboide, ¿no? Un romboide. A ver, un romboide es un tipo de paralelogramo, ¿ya? O en todo caso es la parte más general de lo que es un paralelogramo. ¿Qué significa paralelogramo? Tenemos que acordarnos de eso para poder seguir avanzando. Voy a poner acá lo siguiente. Recuerda entonces, recordar lo que es el paralelogramo. Un paralelogramo es aquella figura en la cual se van a cumplir ciertas características. Dos de sus lados son paralelos, ¿ya? El paralelo con él y el paralelo con él. Y además, los ángulos opuestos son iguales. Si acá vale alfa, él vale alfa. Si aquí vale beta, él vale beta. Y la suma de estos dos que están entre las paralelas es 180. ¿Listo? Entonces, cuando tú veas ángulos opuestos son iguales y estos otros dos opuestos también son iguales, entonces sí o sí estás frente a un paralelogramo, ¿ya? Profe, y si no veo esto de las líneas que son paralelas, pero me dan estos datitos de los ángulos, claro, justamente, tú ves los ángulos y ya puedes asumir que son paralelas, pero tiene que cumplir esos requisitos, que los opuestos sean iguales y que la suma sea 180, para que tú puedas considerar que son paralelas, que es un paralelogramo. En este caso, un romboide. Romboide, ¿ya? Recordar teoría paralelogramo. Ya está. Entonces, veamos aquí. Los lados que son opuestos tienen que ser iguales. X más Y tendrá que ser igual a 4 más 6, que es 10. Entonces yo puedo asumir de esa manera que X más Y es igual a 10. Listo. ¿Qué más? Que acá AM con DS, ¿qué sale? Bueno, este es 5, por si acaso. ¿Ya? 3, 4, 7. 7 será igual a Y más 5. Con estas dos ecuaciones, por ahí voy a ponerlo, podemos saber los valores de X y de Y. Y es igual a 2 y X será igual a 8. Ya está. Entonces, nosotros buscábamos inicialmente el perímetro, 2P. Y entonces 2P viene a ser igual a X más Y más ¿quién? Más 3 más 4 más 5 más 6. Más 3 más 4 más 5 más 6 le pongo. 5 más 6. Ya está. 2P es igual a 8 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Ya está. 10, 20, 28. Respuesta. Ya está. Ahí lo dejo. Creo que ahí se nota bien. Ahí se nota todo. ¿Ya? Voy a tener que borrarlo de ser necesario para avanzar más ejercicios luego. Ya está. Listo. Pasamos a la siguiente entonces. Número 13. Para la número 13 dice, se tiene un octógono equiángulo, y acá están sus vértices, en el cual AB es igual a 2M, BC es igual a raíz de 2M, CD es igual a 3 y calcula AD. Eso me están pidiendo. No tengo figura de octógono, tengo que hacerlo dibujito así nomás.
Ya, algo así está. Octágono. ¿Ya? A ver, voy a poner los vértices. Ya. AB vale 2. Ya. BC raíz de 2. Y CD 3. Me piden calcular AD, que viene a ser esta línea que voy a marcar acá. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tendría que tener en consideración es que la medida del ángulo interno es igual, ¿no? Equiángulo, ángulos iguales. Entonces me voy a enfocar en esa parte, en sacar primero esta medida. ¿Ya? Entonces voy a trabajar aquí. Y es igual a 180 n menos 2 sobre n. Y es igual 180, 8 menos 2, 6. Y aquí, 8. Creo que habíamos visto eso ya, ¿no? Nos salía creo que 135, si no me equivoco. A ver, 4, 5, 6, 135. Entonces acá es 135 lo que es la medida del ángulo interno para lo que es el octógono. ¿Ya? Mira lo que va a suceder. Esto es 135, esto es 135. Yo voy a trabajar con el externo, ¿ya? Con el ángulo que estaría por aquí. Si yo prolongo esto y si prolongo esto, voy a trabajar con esos ángulos externos. Vamos a ver así. Vamos a ampliarlo, ¿ya? Algo así está. Digamos que está algo así. Otra línea verde. Dos, 3 y acá raíz de 2. Ya. ¿Qué voy a hacer? Como te dije, voy a prolongar, ¿no? Prolongo aquí, prolongo acá. Ya está. Hace un momento habíamos sacado la medida de esto, que era 135, y te dije por consiguiente que el de acá va a valer 45. Obviamente para este lado también 45. Si acá es 45 y acá es 45, esto que está aquí, ¿cuánto sería? Sería 90. Y es lo que voy a estar marcando acá con un cuadrito. 90 grados. ¿Ya? Ahora, en el 90 tengo raíz de 2 en la hipotenusa. ¿Cuánto tendría que ser el cateto acá y cuánto tendría que ser el cateto aquí? Rápidamente, si te acuerdas tu triángulo rectángulo notable, me dirás, esto tiene que ser 1 aquí y esto tiene que ser 1. 1 y 1 cateto, hipotenusa raíz de 2. Profesor, ¿con la K? No, ya sin la K, pues porque esta es una medida exacta. Así que solamente va a tener que ser 1. Ya está. Aquí le voy a poner m.m ahí. ¿Ya? Entonces, fíjate ahora en el triángulo AMD. Triángulo AMD. Tengo aquí medida 3, tengo aquí medida 4. Ojo que este es 3, ¿ya? El que está acá es 3. 3 más 1, 4. Entonces, 3 aquí, 4 aquí. Y esto que vendría a ser la hipotenusa, que es lo que estoy buscando, ¿cuánto tendría que ser? 3 y 4 en un triángulo rectángulo tiene que hacerte acordar al 3, 4, 5, ¿no? Obviamente que estos considerándolos como catetos. Entonces, directamente x igual a 5, AD igual a 5, que sería la respuesta para la número 13. Ya está. Avancemos entonces con la siguiente, número 14. A ver, lo primero que se note, creo que se notaba. Ya, ahora sí.
Cada lado de un polígono regular mide 6 centímetros y el perímetro equivale al número que expresa el total de diagonales en centímetros. Calcule la medida de un ángulo central. Ya, ok. Habían mencionado lo siguiente. Perímetro es un número que expresa el número total de diagonales. Primero, número total de diagonales, ¿cuál era? Diagonales era D es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Pero te dicen que este número de diagonales ya equivale al perímetro, o sea, equivale a decir que también es igual a 2p, ¿ya? Y ahora, cada lado de un polígono regular mide 6 metros, 6 centímetros. Si tú quisieras saber el perímetro por propiedad, tendría que ser 6 más 6 más 6 más 6 y en la cantidad de lados que tenga, ¿no? Pero en este caso no sabemos y le podemos poner simplemente 6 por n. Entonces le puedo poner así, 6 por n. Me indica entonces esto que sería el perímetro, ¿ya? Ya sabes, 6 más 6 más 6 más 6 todos los lados, ¿ya? Acá sería n, entonces es por eso que le pongo 6n, ¿de acuerdo? Ya está. Y acá puedo generar esta igualdad entre esto, n por n menos 3 sobre 2, igual a 6n. Y ahí podemos sacar, ¿no? Veamos. Primero, n por n menos 3 será igual a 12n. De acá, n se va, n será igual a 15. Me están pidiendo a mí. Calcule la medida de un ángulo central. Si el polígono es regular, podemos sacar la medida del ángulo central. Entonces, para el ángulo central C es 360 dividido entre 15. Bueno, entre n le voy a poner primero, ya como fórmula. Entonces, un ángulo central, 360 entre 15. De ahí sería 2, 34. Entonces, 24 sería lo que es la medida del ángulo central, de un ángulo central. ¿Listo? 24 graditos. Ahí está. Veamos ahora la número 15. Desde 7 vértices consecutivos de un polígono se han trazado 55 diagonales. Calcule el número de diagonales totales del polígono. Ok, ¿cómo hacemos esto? Ya, la misma propiedad que la número 11, porque me están hablando de vértices consecutivos. ¿Ya? El número de diagonales. Fórmula z igual a n por b menos b más 1, b más 2, dividido entre 2. ¿Ya? Son 55 diagonales, acá va a ser 55. N lo que busco. Bueno, me piden diagonales, ojo, no piden n, pero n me va a permitir saber el número de diagonales. B, V7, acá sería 8 y 9, ¿no? 8 y 9 dividido entre 2. 55 igual 7n, y acá va a quedarte menos 36. ¿Qué más? Voy a ponerlo acá arribita. 91 igual 7n, n igual a 1, 13. Ya, 13 entonces. Entonces, ¿qué más?
A partir de esto, número de diagonales totales. Número de diagonales totales. D igual n por n menos 3 dividido entre 2. Ya está. ¿Qué va a ser ahí? D igual 13. Acá queda 10. Y acá dividido entre 2. 5 va a quedar acá. 5 por 13, 65. Ya está. Entonces el número de diagonales que se puede trazar en ese polígono de 13 lados ya va a ser 65 diagonales en total. Ya, 65 diagonales en total. Listo, número 15. Muy bien. Bueno, esos eran los ejercicios que tenían que realizar. Creo que los accesibles estaban tanto la primera como la última, que era básicamente aplicar la propiedad. En la 14 creo que después también estaba más accesible. Lo que estaba un poquito más complicado eran estas dos, que teníamos que hacer trazos adicionales para poder obtener una respuesta y aparte tener en consideración otros temas. ¿Ya? Entonces, por ahí estaba la dificultad en eso. Pero creo que esto sí, estaba más sencillo. Ya está. Vamos a pasar a una siguiente parte. Ya. A ver. ¿Podemos hacerlo? Ya, jovencitos. Voy a dejar por acá dos ejercicios a manera de tarea, ¿ya? Ya está. La número 21 que estás viendo por acá, se nota en pantalla, lo vas a tener que resolver a manera de tarea. La otra va a ser este número 22. Ambos ejercicios se van a estar resolviendo la siguiente clase. ¿Ya? 21 y 22. ¿Está? Y se nota mejor. Listo. Con respecto a lo que es la grabación, lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ya? Voy a cerrar la grabación para poder subirlo a la plataforma.